alumnos de Las Rozas, y bienvenidos a una nueva sesión que en este caso va a estar dedicada a un grande de la historia moderna, de la historia del arte moderno, como es Paul Gauguin, un pintor cuya influencia en las primeras vanguardias del siglo XX va a ser decisivo, ya que llevó a cabo una auténtica renovación de la pintura a través del color. La sesión de hoy lleva por título, como no podía ser de otra manera, Paul Gauguin, de Tahití a las Marquesas, la belleza olvidada. Vamos ya a desgranar un poco lo que ha sido o lo que fue la vida y la obra de uno de los artistas que más interés han suscitado tanto a historiadores del arte como a público en general, que es la figura, muchas veces por lo aventurero de su vida y por ser un artista, digamos, que estuvo durante toda su existencia en un empeño de una búsqueda de lo primitivo y de lo exótico en territorios tan remotos como la Polinesia francesa en el siglo XIX. Eso es lo que ha hecho de Gauguin uno de los artistas más atractivos de finales del siglo XIX y a caballo ya en los albores del siglo XX. Unas pequeñas notas biográficas para empezar, porque Gauguin es hijo de un periodista francés y por parte de madre tiene familia peruana. Su familia tuvo que emigrar a Perú con el golpe de Estado durante la Primera República Francesa, el golpe de Estado de Napoleón III en el año 1851. Por lo tanto, pasa sus primeros años de vida, su primera infancia y adolescencia, vinculado a esa tierra que de alguna manera también va a influir desde un punto de vista de lo popular o lo primitivo, esa América precolombina o ese Perú precolombino en su pintura posterior. En 1871 vuelve a París, vuelve ya a Francia, su familia se instala allí, él empieza a trabajar en distintas, primero estuvo embarcado, estuvo trabajando como marino mercante, posteriormente trabajó en asuntos financieros de la bolsa de París, etcétera, o en la banca, mejor dicho. Se casó con una danesa, Mette, con la que luego tuvo unos cuantos hijos, pero terminó separándose o divorciándose, y empieza una vida en solitario y se empieza a interesar por el arte ya cuando ya tiene una edad. O sea, es un artista Gauguin relativamente tardío, aunque eso no le va a impedir realizar una obra y una producción pictórica bastante vasta en el sentido extenso y muy intensa en el sentido creativo. Paul Gauguin además es un gran coleccionista, no solamente colecciona obra de la pintura francesa de Pavé de Chavannes, por ejemplo, de pintores de la primera década, digamos los años centrales del siglo XIX, sino también de sus contemporáneos. Va a tener obra de Manet, va a tener obra de Cézanne, al que admira muchísimo, de Degas, de Pissarro y de Claude Monet. Precisamente con Pissarro es donde Gauguin, que es un autodidacta irremediable, empieza a entender las bases de la pintura impresionista. Se va a formar en un primer momento en ese impresionismo y lo va a hacer en Rouen, en Normandía, donde está trabajando de forma esporádica Pissarro en ese momento. Pissarro le va a presentar a los impresionistas y neoimpresionistas de las últimas exposiciones, precisamente de este grupo, del grupo de impresionistas, y va a participar en las últimas ediciones o en las últimas exposiciones individuales. Paul Gauguin desarrolla su pintura o desarrolla su obra coincidiendo con los lugares, digamos, de los sitios de Gauguin, los lugares casi de un éxodo permanente. Él empieza trabajando en Pont-Aven, en Bretaña. De entrada no le va a gustar nada el ambiente
que hay en París, ese ambiente un tanto de una competitividad excesiva, de los premios, de los honores, de la lucha por presentar las obras al salón, de todo ese tinglado un poco de medrar dentro de la carrera artística que sigue, de los premios, etc. Y entonces se aparta, hace un poco lo que va a hacer también su amigo Van Gogh, con el que también va a tener una relación importante. Como digo, su primera etapa en Pont-Aven ya empieza a perfilar lo que va a ser la filosofía o el pensamiento gaugueniano, una vuelta a lo primitivo, una vuelta a la pintura sintética de campos de color que todavía en estas primeras obras no se percibe porque está bajo el influjo, digamos, de un impresionismo de pincelada muy fragmentada, heredada o implementada por su amigo y mucho mayor que él, Camille Pissarro. Pero ya empieza a definir la pintura como el arte más bello y más completo de todos, que incorpora y supera a todos los demás, dice. Como la música, y aquí está la sinestesia gaugueniana, que veremos a ver lo que significa, la pintura llega al alma desde los sentidos, y la armonía de los colores corresponde a la armonía de los sonidos. Un cuadro debe aunar música, color, estructura y forma. A partir de los años 60, a partir de la década de los 80, a mediados de los 80, en el año 86, Gauguin decide que toda su obra anterior a esta fecha está carente de estilo, según él mismo afirma en sus notas sintéticas. Está carente de estilo, por lo tanto, no hay que tenerla en cuenta. La niega, es como una especie de autonegación de toda esa producción que va a hacer previamente. Por lo tanto, pocas obras de antes de los años 80, el año 86, que cuando se traslada a Pont-Aven en Bretaña, han sobrevivido, ¿no?, de ese Gauguin primero, ¿no? Bien, en Pont-Aven lo que le atrae de Pont-Aven, aparte, es la rusticidad de su arquitectura, de ser un territorio remoto, casi en el Finisterrae francés, al lado más oeste, ¿no?, de Francia. Es que es un territorio, es una tierra con su propio dialecto que ha quedado casi como al margen de todas las transformaciones que han tenido lugar en digamos, en la Ilustración, en la Revolución Francesa, en esa modernidad y también, por supuesto, de esa industrialización de finales del siglo XIX. Esa especie de vuelta a lo remoto, de vuelta o de búsqueda, ¿no?, de lo incontaminado y prístino, ¿no?, de esa sociedad que está muy anclada en las tradiciones de la Francia profunda, sobre todo de un férreo catolicismo, que para algunos es completamente rechazable y que para Gauguin le resulta el exotismo y el marco perfecto para desarrollar su pintura o su obra. De esa tierra dirá con mucha añoranza Gauguin cuando esté fuera ya de allí, ¿no? Dirá: aquí en Bretaña encuentro lo salvaje, dice, lo primitivo. Cuando mis zuecos resuenan sobre este suelo de granito, y fijaros en el punto, ¿no?, de esa vida rural en contacto con la naturaleza como un habitante más, oigo el tono sordo, mate, poderoso, que busco en mi pintura. Otra vez el sonido y la pintura, lo visual y lo sonoro van a estar muy presentes en toda la obra de Gauguin. Pero vamos avanzando. Una de las pinturas más importantes de este primer periodo bretón es esta de las Cuatro Bretonas, en la que tiene todavía unas reminiscencias importantes tanto de Cézanne, con esa pincelada que vía Pissarro también va a aplicar en los lienzos, y también de Degas. Degas en el dibujo suave de las formas, en ese protagonismo que da a las adolescentes, a las chicas bretonas, de las que les fascina ese atuendo tan aparatoso y al mismo tiempo tan auténtico, ¿no?, tan de vuelta a los orígenes, que son esas cofias blancas con los grandes cuellos, los corpiños, las faldas y todos los ritos y las tradiciones de las fiestas, los bailes bretones, etcétera, esas cuatro bretonas bailando en círculo. Hay un gesto y un guiño muy
muy evidente, ¿no?, a Degas, cuando esa bretona se está inclinando para colocarse el zueco, que, bueno, pues Degas también tenía algunas imágenes de sus bailarinas, algunas pinturas de sus bailarinas atándose las zapatillas, esa idea del comportamiento natural de las mujeres, ¿no?, que están siendo miradas casi desde una... nosotros la vemos y ellas están ensimismadas en su propia actividad. En este año realiza una obra que también tiene unos ecos lejanos de Degas, al que digo que admira con intensidad en esta primera etapa, que es esta naturaleza muerta con perfil de Laval. Charles Laval, que era amigo íntimo de Gauguin, era un artista, era un pintor, con el que va a tener una relación de amistad y de trabajo importante en ese territorio, digamos, remoto que es Pont-Aven, ¿no?, en la aldea de Pont-Aven. A este perfil de Laval aparecen cosas que son guiños descarados a Cézanne, como por ejemplo esa manera de tirar las manzanas de encima de un mantel y hacer un bodegón, y un bodegón de tonos y de tonalidades contrastadas, más intensas que las que solía hacer Cézanne, pero con una deuda muy fehaciente y muy palpable en esa manera de entender el bodegón, ¿no? Tanto es así que Gauguin a veces, cuando hacía bodegón, que no es un género precisamente muy suyo, decía: vamos a hacer un Cézanne, ¿no?, decía algo así. Hay una cosa que nos llama mucho la atención, que parece casi como algo humorístico, que es esa cabeza de Laval entrando en la escena, ¿no?, irrumpiendo de una forma casi inopinada, ¿no?, y que tiene mucho que ver con esa afición que también tenía Degas de cortar las imágenes, aunque fuera partir por la mitad una figura, como ocurre con estos músicos en la orquesta, la cabeza de la derecha, y es un recurso que va a utilizar repetidamente Gauguin, casi como también un guiño de complicidad a sus mayores, ¿no?, a esos impresionistas a los que va a admirar, y que al mismo tiempo se va a ir separando de ellos. Al fondo vemos una figurita típica, de un carácter también de arte antiguo o arcaico, ¿no?, que está modelada por el propio Gauguin. Él era muy aficionado también a la cerámica, y como anécdota os diré que incluso Picasso llegó a tener algunos idolillos de los que gustaba modelar Gauguin. Bien. Gauguin en Martinica, en el año 87, tan solo un año después de estas obras que hemos visto primeras de Pont-Aven, de esta primera etapa de Pont-Aven, Gauguin se va a Martinica, convence a su amigo Laval, a Charles Laval precisamente, y hacen un viaje a las colonias antillanas francesas. Primero pasan por Panamá, y allí, también como anécdota, deciros que Gauguin, con 2 duros en el bolsillo, tuvo que estar trabajando en las obras del canal de Panamá, que en este momento están realizándose, contrayendo fiebres de paludismo, etc., y ya estuvo enfermo cuando fue a Martinica. Sin embargo, esa fase, digamos, o esa etapa personal de dureza y de malestar y de vivir con lo mínimo, porque vivía en una cabaña al lado de de Saint-Pierre, y allí, sin embargo, todas sus pinturas van a ser un canto a la vida, un canto a ese tipo de vida que él busca en lo exótico y lo primitivo de esta raza criolla con la cual se va a mezclar y que va a tratar de ser uno más, ¿no? Realiza esta obra con unos suculentos azules, con malvas, con esos reflejos muy alejados ya de la pintura impresionista, o de ese efecto de conjunto que quería la pintura impresionista, aunque todavía mantiene muy claramente la perspectiva, la profundidad, la diferencia de tamaño entre lo cerca y lo lejos, pero ya empieza a organizar el cuadro en pequeñas o en grandes áreas, mejor dicho, de color,
que serán posteriormente los campos sintéticos de color, ¿no? Una de las obras preferidas por los historiadores de este Gauguin de Martinica es este paisaje tropical. Un paisaje tropical que va a ser tomado desde una pequeña atalaya, por lo tanto Gauguin toma apuntes muchas veces del natural, no solamente pinta de memoria en el taller, sino que está verificado que por lo menos en esta etapa ese lugar existe, es decir, no es un lugar solo imaginario. Al fondo, con un azul ultramar intensísimo, se ve el mar que baña, el mar de las Antillas que está bañando lo que es la bahía de Saint-Pierre y sin embargo Gauguin lo que ha hecho es que se ha esmerado mucho, se ha preocupado de no enseñar la población que estaría situada más a la derecha de una forma topográfica, pero que él se ocupa de colocar una masa boscosa para dejar a un lado lo que es digamos, las pistas de la civilización, ¿no? Y centrarse solamente en esas grandes manchas muy suculentas de un paisaje que le va a fascinar. Este es uno de los pocos cuadros que en ese sentido muy vertical, con ese formato vertical, nos da también esa idea de altura de distancia a través de planos que se van justaponiendo y en este sentido Gauguin, esto es una rareza porque normalmente siempre los paisajes de Gauguin tienen alguna figura, aunque sea secundaria, pero siempre aparece la figura humana o algún animal o algo que se relaciona con ese paisaje. Por lo tanto, esa idea también de lo salvaje y de lo puro de la naturaleza está muy presente en esta obra. Y otra de las obras que realiza en este momento es este famosísimo Idas y Venidas, que podéis ver, si queréis, en el Museo Thyssen de Madrid. Y es una de las obras maestras de ese periodo corto de Martinica, de este viaje que hace junto con Laval. Estas idas y venidas también es un lugar concreto. El mismo artista habla de que está pintando del natural, que está pintando al aire libre, aunque luego, evidentemente, hay una parte imaginaria, sobre todo en cuanto al colorido, todavía no tanto en cuanto a la temática o al relato, que puede ser un tema con el exotismo evidentemente del trópico, pero un tema de la vida cotidiana, por lo tanto un tema más relacionado con los contenidos de los cuadros de los impresionistas todavía. Y el mismo artista habla y describe de una manera muy fehaciente, muy bien calcado el momento en el que hace este cuadro. Dice: colocaba mi caballete en el sendero que las porteadoras de todo tipo de frutas, con sus fardos en la cabeza, llevaban del pueblo hasta la capital, hasta Saint-Pierre, para venderlo, para vender esos manjares, ¿no?, y esas frutas exóticas en el mercado de Saint-Pierre. Y dice así: lo que más me agradaba eran las figuras. Todos los días hay un vaivén continuo de negras ataviadas con ropas de mil colores, de movimientos gráciles e infinitamente variados. Llevan pesados fardos en la cabeza y van parloteando de forma incesante. Sus ademanes son muy particulares. Le llama mucho la atención esa nueva manera de ser de esa nueva etnia, ¿no?, que él, a la cual conoce por primera vez, ¿no? Son ademanes particulares y sus manos, las manos desempeñan un papel enorme de lenguaje. Las manos en la pintura de Gauguin, sobre todo en la época de la Polinesia, van a ser también muy importantes como instrumento de comunicación y de entendimiento con el espectador, ¿no? Y además desempeñan un papel enorme en armonía con el balanceo de las caderas. Todo esto escribe de una obra tan bella, también resuelta además como es esta de Idas y Venidas. Bien, a la vuelta en Francia nuevamente retorna a Pont-Aven. Allí en ese momento, ya desde los años 86, incluso un poco antes, se ha formado
una comunidad de artistas, que a lo mejor habéis oído hablar de ellos, de la pintura Navi o del grupo Navi, que es un término precisamente retomado por Paul Serusier, que quiere decir hebreo, en hebreo quiere decir profeta. Es decir, se atribuyen de entrada a esta pequeña comunidad de artistas que quieren estar en la vanguardia y que de hecho lo están, se atribuyen una finalidad, digamos, de adelantarse al tiempo, ¿no? Y predecir lo que tiene que ser o lo que será la pintura más avanzada o más moderna de su tiempo, ¿no? De su época. Este grupo de Navis está integrado, entre otros, uno de los más importantes representantes, aparte de Maurice Denis, está Paul Serusier, está también Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, etc. Son un conjunto de artistas que van a tener los consejos y el pensamiento y las reflexiones que hace Gauguin como algo fundamental, lo van a considerar casi como el adalid de este grupo, ¿no? Paul Gauguin. Tanto es así que su tocayo, Paul Serusier, en París, en uno de esos traslados a París, les enseña a todos sus amigos, que por cierto proceden de una enseñanza libre en la Academia Julián, donde también posteriormente va a estudiar estudiará en un momento dado Matisse, mucho más adelante, pero también Gauguin va a estar en la Academia Julián, y les enseña esta pequeña tabla pintada, un tablex, pintada de una forma rápida, en una sesión rápida, bajo los consejos que le había dado Paul Gauguin a Paul Serusier, y el resultado es una obra en la que, desde luego, el parecido con la realidad naturalista está muy alejado, ¿no? La propia realidad pictórica de lo que es la imitación de lo real, ¿no? Fijaros lo que traducía Gauguin de lo que debía ser la expresión pictórica de la naturaleza, y que Paul Serusier dice que llevó a cabo siguiéndolo esos consejos casi a rajatabla. El colorido absolutamente puro, recién salido del tubo y aplicado de forma muy espontánea, aunque fijándose, pintada al natural, pintada al aire libre, pero de manera con una interpretación muy libre del color. Y Paul Gauguin le decía a Paul Serusier: ¿cómo ve usted estos árboles?, decía. ¿Los ve amarillos? Pues ponga amarillo cromo, el más intenso que tenga. Y estas sombras son más bien azuladas, pues píntelas con azul ultramar puro. El arte es una abstracción. Fijaros ya cómo se adelanta, efectivamente, ya está por delante de muchos artistas de su tiempo, ¿no? El arte es una abstracción. Sáquela de la naturaleza soñando ante ella y piense más en la creación que va a resultar. Es decir, no se deje tiranizar tanto, como decía Cézanne, por el motivo, por copiar el motivo, por imitar, sino que resuelva incluso esa composición en la soledad del taller y de memoria. Paul Serusier también, basándose en esas ideas, hizo este otro cuadro muy gauguiano, por otro lado. En este momento las obras tanto de Gauguin como de Émile Bernard, del que vamos a hablar a continuación, y Paul Gauguin se van a fusionar mucho en los estilos, y aquí ya los campos de color, aunque la imagen está un poquito subida de tonalidad, los tonos demasiado saturados, podía ser una escena de género, pero con una interpretación muy imaginaria, más imaginaria que real, ¿no? Dentro de esas figuras, la mujer también bretona como principal protagonista, casi es un estereotipo y no son retratos reales, sino que y luego la falta de atmósfera, la falta de atmósfera y la planitud de toda la escena.
Émile Bernard, en el año 88, precisamente, cuando está realizada esa obra también de Seussier, llega precisamente a Pont-Aven un jovencísimo Émile Bernard y le enseña a Gauguin una obra, que es esta, en la que aparece por primera vez, ahí hay una especie como digamos, de dialéctica de contrarios, o más bien de enfrentamiento, entre comillas, artístico, entre Paul Gauguin y Émile Bernard, porque Émile Bernard, en teoría, fue el primero en aplicar de una forma muy radical el dibujo cloisonné, esa curva con un contorneado muy marcado que va a encerrar las formas y que va a resultar algo que se aleja todavía mucho más de lo que es la impresión realista, ¿no?, de lo que tenemos delante. Esta idea del cloisonné o el cloisonismo viene de las cerámicas vidriadas, de la técnica tanto de las vidrieras que han visto en muchas iglesias románicas de todo el territorio bretón, como en las cerámicas vidriadas, en los vitrales, etc., y están inspiradas, es decir, aplicadas a la pintura, pero inspiradas en esas líneas metálicas de plomo que separan los alvéolos para esos esmaltes vidriados, esos alvéolos de color que van a separar, y de ahí viene esa idea del cloisonismo. Además, hay una influencia también muy directa de las estampas japonesas, algo que va a estar también muy presente en la obra de todos estos postimpresionistas, las estampas japonesas. Y una ruptura definitiva con el impresionismo, como hemos dicho. Acto seguido, y de una forma muy similar a como trabaja Émile Bernard, Paul Gauguin hace una de las obras maestras de este segundo periodo de Breton, que es esta visión después del sermón. Esta obra, que en un principio tiene una influencia muy destacada en cuanto a la organización compositiva de esas cabezas en isocefalia, ¿no?, todas al mismo nivel, en friso, de los personajes o de los retratos que hacía Edgar Degas en la ópera, en ese foso de los músicos, ponía a todos los personajes así, y además nuevamente el sacerdote, que es una imagen toda ella muy visionaria y muy alejada de la realidad, donde lo imaginario, la memoria y lo evocador, ¿no?, se mezcla con lo real, ¿no? Y ese sacerdote también está violentamente cortado por el borde del cuadro, también como hacía Degas, ¿no?, como hizo Degas en su momento. La composición tiene una complejidad de lectura importante, es una alegoría, ¿no?, es una representación de una vivencia del propio Gauguin en Pont-Aven como observador, nuevamente como observador de la mujer casi beatífica, ¿no?, casi de las beatas bretonas, que salen de la iglesia recogidas y muy inmersas todavía en ese sermón que acaban de escuchar de parte del sacerdote. Hay, como veis, dos escenas, una principal, que sería esa hilera de bretonas que no tiene fin y que hace como una especie de línea ondulante con un primer plano muy marcado, y luego va subiendo y las figuritas se van haciendo más pequeñas para expresar la idea de lejos, con una distorsión completa de las formas y de las proporciones que no siguen la norma de la pintura clásica, tradicional, y un tronco de árbol que es un almendro, que también tiene relación con el mundo del japonismo, de las estampas japonesas, el almendro, que separa la escena superior, que es la escena de Jacob luchando con el ángel, que a su vez está representando ese sermón, el contenido de ese episodio de las escrituras, que ha sido
predicado en el púlpito por el sacerdote que está a la derecha. Toda esa narrativa es la que se va a versar, digamos, en toda la pintura que luego Gauguin va a hacer en la Polinesia, con una serie de lecturas tanto relacionadas con el mundo, digamos, esotérico, religioso, y al mismo tiempo sin recurrir a la narración normal de la pintura clásica, ¿no? Y creando unos grandes campos cromáticos con un rojo muy intenso donde se recortan perfectamente las figuras, ¿no? El sentido alegórico es que Gauguin lucha contra aquellos que no le dan la salvación, que no entienden su pintura, y el artista se autorretrata, digamos, de una manera muy subliminal en todo ese mundo de superstición y de tradiciones que va a estar muy presente en ese universo hermético cerrado de la Bretaña de finales del siglo XIX. Bien, pasamos a Gauguin en Arles, otro de los sitios de Gauguin, donde va a desarrollar otra pequeña etapa de su pintura. Fijaros, en 1888-89, Theo van Gogh, el hermano de Vincent van Gogh, le cartea o le escribe una carta, se cartea con Gauguin, pidiéndole por favor que vaya al sur, al Midi, a Arles, donde está su hermano. Su hermano lleva ya un tiempo, el año casi anterior había ido a Arles y esperaba con ansias, ¿no?, a su amigo Gauguin. A cambio, Theo van Gogh le prometía poner a la venta algunas de las pinturas que ya había realizado Gauguin, o sea, en esa especie de transacción o de trato al margen del conocimiento, por supuesto, de Vincent van Gogh, Gauguin accede a ir al Midi, un lugar que de entrada no le va a gustar. No le gusta porque considera que tiene una luz excesiva, esa luz casi cegadora que aplana los tonos, pero que además los hace muy intensos, excesivamente intensos, y que nada tiene que ver con el norte, con Bretaña, con las luces más tamizadas o más amortiguadas, que le gustan mucho más para hacer esos, digamos, colores más sordos dentro de la pureza. Esa brillantez de los colores de Arles y de la Provenza no van a ser de su gusto, pero ahí va a pasar unos meses, desde el año 88 hasta el 89, pintando al aire libre junto con su amigo paisajes como este. A veces salen los dos al mismo lugar y pintan el mismo motivo con unas interpretaciones bastante diferentes. Por ejemplo, en esos campos elíseos, ¿no?, de esos Alice Camps, ¿no?, cerca de Arles, donde había unas ruinas romanas y donde está la iglesia románica de San Honorato al fondo, Gauguin lo que hace es una composición dividida en franjas cromáticas, en alternancias de campos de color. Nuevamente, aunque respeta a base de unas diagonales que convergen al fondo una cierta perspectiva, aunque sea somera, lo que hace es esa expresión de los tonos o del color a base de organizar esos campos sintéticos de color, ¿no? Aparecen dos arlesianas y un arlesiano que vienen de frente paseando por un camino, y la tonalidad y las formas, muy importante, los objetos y los espacios parecen que están encerrados en ese cloisonné, ¿no? Hay una ligera influencia de los amarillos intensos de Van Gogh, de su amigo Van Gogh, pero si os fijáis en la otra imagen, en la obra de Van Gogh, en lo que hace Van Gogh con el motivo, es una perspectiva absolutamente vertiginosa, con un punto de fuga al fondo muy, muy pronunciado, con esa simetría que al mismo tiempo se desordena por la
por la ejecución a base de unas pinceladas que desbordan casi la forma, aunque siempre Gauguin le estaba recomendando a Van Gogh que intentara pintar de memoria y que ordenara las ideas, que la pintura es un arte intelectual, casi conceptual, y que no se dejara llevar tanto por la primera impresión o por estar mirando la naturaleza y tratar de plasmarla al primer momento, ¿no? En el primer impulso, ¿no? En la primera impresión. Bien, lo que más atrajo a Gauguin realmente de Arles nuevamente fueron las arlesianas, es la figura femenina, quizá porque era un remedo, una memoria, ¿no? De una remembranza casi nostálgica, ¿no? De su Bretaña querida, ¿no? De Pont-Aven. Aquí aparece un retrato de la Madame, la regente del local, del café de noche, que también había pintado Van Gogh, y era el café que estaba debajo justo de la Casa Amarilla, en esa pequeña placita de Arles, donde todos los días iban los amigos después de sus sesiones de trabajo, ¿no? Nuevamente hay que decir que la figura femenina y casi monumental, y que va a estar muy en relación esta pintura con lo que va a hacer luego, insisto, en Tahití, es una figura bastante volumétrica, muy recortada, que está en primer plano. La diferencia con Van Gogh es que hay un estatismo en la pintura de Gauguin que no encontramos nuevamente en lo inestable y vertiginoso del viaje hasta el fondo del cuadro, que aparece en esas perspectivas muy marcadas y al mismo tiempo un poco desequilibradas, ¿no? Con distintas maneras de enfocar la perspectiva, no respetando tampoco la perspectiva única o la visión única, ¿no? Aparece la mujer acodada en el cuadro de Gauguin sobre una mesa de mármol, con un sifón y una copa, con una cara un tanto de hastío, de cansancio, pero al mismo tiempo hay un gesto de complicidad con el pintor, entre el pintor y la modelo, ¿no? Y una media sonrisa que casi le sale de manera forzada. Al fondo toda una serie de caterva, ¿no? De personajes de lo más estrambótico, que al mismo tiempo eran los personajes de la noche de Arles o de cualquier ciudad media de la Francia de fin de siglo, ¿no? Son las prostitutas, los arlesianos, los borrachos de absenta, etcétera, aquel dormido vagabundo o ampón, y entre medias dos mundos separados por esa gran mesa de billar con ese verde muy intenso que parece casi con las bolas de billar que parece que nos recuerdan ligeramente a lo que podían ser los bodegones de Cézanne, lo que hacían, ¿no? con las manzanas, ¿no? En este momento también, y en un alarde, digamos, de homenajear a su amigo Van Gogh, Gauguin intensifica esa paleta con colores, con unos azules muy intensos impropios de la obra suya, y en la que esta Madame Roland, que es la esposa del cartero Roland, que es uno de los pocos amigos que se granjea Van Gogh durante su corta estancia en Arles, y que va a conocer también Gauguin. La diferencia nuevamente en estas dos maneras de interpretar las pinturas es que aquí el cloisonné está mucho más verificado, muchísimo más evidente, con esos contornos negros que encierran todas las formas. Todavía no hay una pérdida de profundidad clara. La sombra es una sombra coloreada de la butaca que arroja una sombra de un añil más encendido que el fondo de la pared, pero hay unos ejes axiales de verticales y horizontales más claros y más pausados de lo que aparece en la obra de Van Gogh, aunque Van Gogh se nota que en estas obras de la época de cuando está conviviendo con Gauguin se intenta, y él se desesperaba porque no era capaz de hacer ese equilibrio, que las pinturas suyas fueran
más sosegadas, ¿no? Que la calma se impusiera dentro de esa agitación de la línea, etc. Luego, por otro lado, los detalles también del fondo, la ventana en Gauguin, en Van Gogh, hay muchos detalles, ¿no? De las macetas, de esas zonas ajardinadas, del exterior y el interior, de forma muy sintetizada, pero en Gauguin todavía es mucho más plano. El fondo está completamente, la figura está encerrada casi en un fondo que casi se nos viene hacia el espectador, ¿no? Antes de irse Gauguin de una forma bastante abrupta, ¿no? Por una difícil convivencia entre ambos artistas y falta de entendimiento, como se le hace saber luego por carta a Theo van Gogh, por incompatibilidad, como él decía, de caracteres, antes de irse con ese desaire quizá, le hace un retrato a su amigo Van Gogh. Al mirarlo, Van Gogh dice: sí, soy yo, pero soy yo loco. Van Gogh era un artista que era plenamente consciente de sus enfermedades mentales, de sus esquizofrenias y de sus ataques de crisis de ansiedad que sufría desde siempre. Y él hablaba de la pintura como el pararrayos de su enfermedad, aquello en lo que hace una especie de catarsis, ¿no? Gauguin quería representar como un guiño también de amistad a Van Gogh, pintando una serie de girasoles. Los girasoles, que habían sido la planta o la flor que más había entusiasmado a Van Gogh, y con la que en la Casa Amarilla, la famosa Casa Amarilla, donde Van Gogh siempre suspiraba o soñaba con hacer una comunidad de artistas altruista, viviendo con lo mínimo y solamente pintando entre ellos, y que tuvieran una especie de confraternidad, etcétera, que nunca se llegó a realizar, pero le había preparado en la Casa Amarilla su habitación, la habitación contigua suya, con un gran ramo de girasoles. De tal modo que Gauguin con este cuadro le quiere hacer un regalo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y un reconocimiento a él como pintor, como gran pintor, ¿no? Aparece Van Gogh con una escorzo, con una posición casi tumbada, medio reclinado, muy absorto en su tarea, mirando los girasoles y pintando. Acto seguido, poco después de pintar esta obra, que es una de las últimas obras que realiza Gauguin en Arles, tienen en una noche, bueno, pues tienen una discusión, siempre giraba en torno al arte, a la visión, o a las distintas focalizaciones muy encontradas, muy opuestas que tienen de lo que debía ser la pintura. Borrachos completamente, Van Gogh le tiró un vaso a la cabeza a Gauguin, le sacó una navaja, finalmente se fue a su casa, y en esa misma noche se cortó una oreja, la lavó muy cuidadosamente, la envolvió y se la envió o se la regaló a una de las prostitutas del burdel donde solían ellos frecuentar. Acto seguido, Gauguin entendió que Van Gogh en este momento estaba al borde de otra de sus nuevas crisis nerviosas. Tuvo que ser internado en el hospital de Arles, y finalmente Gauguin se iría en ese momento, ya en el año 89, se iría de Arles para siempre. Años después, en un diario que se llama Avant et après, antes y después, escritos en 1903, justo en la muerte casi de Gauguin, el mismo artista relataría algunos de los trágicos acontecimientos que había vivido en Arles, no sin tener cierto sentimiento de culpa por no haber ayudado del todo a su amigo en los momentos de crisis, porque Van Gogh, un año después, en el año 1990, salió al campo, y fue cuando se disparó un tiro y moriría a los pocos días
ya en Auvers, ¿no? en el norte de París. Bien, la vida de Gauguin sigue y su desarrollo artístico va a continuar con la vuelta nuevamente a Bretaña. En este reencuentro con Bretaña, el artista se siente cada vez más solo, echa mano un poco de los mitos y de las creencias religiosas de ese catolicismo, pero reinventado, absolutamente al margen de toda doctrina, de todo dogma, y a él le van a apasionar tanto los vitrales, las iglesias románicas que salpican todos los pueblos, pequeños pueblecitos bretones y prerrománicas, como las tallas que se va a encontrar. Él también va a ser un escultor de madera, que luego vamos a ver alguna cosa así de manera muy de pasada, pero se va a fascinar con uno de los Cristos, esta talla del siglo XVII en la iglesia de Trémolo. A partir de ahí realiza su famoso Cristo amarillo, en el que la figura de Cristo, de una forma muy esquemática, muy rústica en el dibujo, casi de una ingenuidad infantil, está teñido del propio paisaje otoñal que está al fondo. Todo se cierne o todo se versa, todo se conjuga en una suerte de anaranjados y amarillos, es el propio otoño bretón. Aparecen 3 bretonas, nuevamente las figuras de las bretonas, y esas 3 bretonas son una especie de alter ego de las santas mujeres, de las 3 Marías, ¿no? De la Virgen María, de María Magdalena y de María de Bitinia, que están normalmente representadas en el Calvario de Cristo. Es decir, que nuevamente hay una interpretación sui generis. Si os fijáis, al fondo, una pequeña valla, está la representación alegórica o metafórica de la huida, de una especie de salto vertiginoso del propio artista de huir, de ir más allá, ¿no? Esta figura enigmática, bueno, ha tenido muchas interpretaciones, pero se da por sentado que puede ser esa idea de simplemente de salir, ¿no? del irse, ¿no? de alejarse, ¿no? que está siempre presente en la biografía y en la vida de Gauguin. Acto seguido en el año 89, justo antes de su partida definitiva, o no definitiva, pero sí de unos años a Oceanía, hace este autorretrato con Cristo amarillo, también en Pont-Aven, en el que aparece su obra y aparece él en primer plano, casi se vence, casi parece salir del cuadro, ¿no? La propia figura de Gauguin se hace a sí mismo como se ve, con un artista, un hombre corpulento, ¿no? Con unos rasgos muy marcados. Se ve claramente su ascendencia también peruana, ¿no? en esos rasgos. Con un azul muy intenso de esa vestimenta que contrasta a modo también decorativo y de contrastes de tonalidades con los verdes ácidos del fondo, lo curioso de esto es que hace un triple, digamos una especie de triple retrato. Él se quiere vincular o identificar con ese sacrificio que va a llevar hasta la muerte por ser entendido en su manera de renovar la pintura, y que no está siendo entendido por sus contemporáneos, por lo tanto llegará hasta el sacrificio último si es necesario, es decir, la muerte. Y por otro lado, una vasija que está moldeada y que está pintada, que es ese Gauguin que se llama el Gauguin salvaje, él mismo un autorretrato como artista salvaje o salvaje, y la cabeza de Gauguin el salvaje, así lo llamaba. Es una cerámica vidriada de las muchas que hacía él, y que tiene ese aspecto casi como ritual o de magicismo o mágico, ¿no? Con esa mueca extraña, esa especie de estar en éxtasis o estar casi en trance, ¿no? Aparece toda esa lectura nuevamente. Como veis, como la obra de Gauguin siempre va a tener una serie de interpretaciones o lecturas que van más allá de la propia plástica, ¿no? Aparte de renovar la plástica pictórica, también cree él en la pintura como algo que cuenta cosas, ¿no? Que transmite y que tiene que comunicar, ¿no?
Bien, hacia los mares del sur, 1891-93. En el año 91, después de ser agasajado Gauguin con una cena por sus compañeros del Café Volpini o con sus compañeros de los pocos amigos que tiene en París, Gauguin emprende ruta a Oceanía, por fin consigue el permiso de las autoridades francesas para enrolarse en una de esas expediciones coloniales que hace el gobierno francés. Y él escribe: pronto desapareceré en los bosques de alguna isla de Oceanía. Allí viviré de éxtasis, de calma y de arte. Su llegada a Tahití fue tan decepcionante como turbadora. Decepcionante porque cuando llegó a la capital, a Papeete, se encontró una pequeña Francia, una pequeña ciudad absolutamente colonial, que nada tenía que ver con esa búsqueda del antaño y esa búsqueda de lo primitivo que él vaticinaba en un primer momento. Una ciudad en la que había casinos, había burdeles, había avenidas, grandes bulevares, y que estaba totalmente civilizada y con todo el sello de esa colonización tan brutal que se llevó a cabo por parte también del Imperio francés en ese momento, ¿no? La tierra tahitiana se está convirtiendo totalmente en francesa, se quejará. Poco a poco todo ese antiguo estado de cosas desaparecerá. Por lo tanto, tengo que salir y buscar ese antaño lejos de la capital. Tras un primer periodo de adaptación y de conocimiento de las costumbres maoríes, hace una especie de inmersión en la que se construye una cabaña, vuelve a vivir como había vivido en Martinica. Se había llevado su mandolina, se había llevado algunas pinturas, obras de sus pintores más queridos, de Manet, de Cézanne, etc., ¿no? Y empieza a observar la vida tranquila, donde el tiempo no transcurre, muy alejada de lo trepidante de las ciudades francesas o de la vida occidental. Siempre los hombres y las mujeres con esas nuevas fisonomías que él descubre y que le resultan de una belleza exótica que luego va a repugnar así de claro a muchos críticos cuando se presenten estas pinturas, muchas de estas pinturas a su vuelta a Francia. Allí hace Este hombre con hacha, por ejemplo, donde los cánones, hay una especie de nuevo clasicismo primitivista, ¿no? Con esa figura de esa belleza y esa calma, ¿no?, que transmite, y es una escena de la vida cotidiana, y esa búsqueda constante y ese enaltecimiento y esa puesta en valor de Gauguin sobre los modos de vida de las sociedades preindustriales, de las sociedades pretecnológicas, ¿no? En el horizonte el mar con esa barca de pescador y en un plano medio la mujer que está arreglando en esa canoa, está arreglando las redes para ir a la pesca. Es decir, la idea de la vida plácida en contacto con la naturaleza y viviendo con lo mínimo, ¿no? Dos mujeres en la playa es otra de las obras suculentas, gran obra maestra también del Museo d'Orsay, de este momento en el que va a retratar a su primera mujer, a Teura. La vaine o mujer, en cuanto llega, toma o desposa a una jovencita tahitiana, ¿no? Aquí hay una doble, un doble lenguaje entre lo hermético y lo introspectivo de estas figuras que son un reflejo de la realidad por el aspecto callado y silencioso de muchas de las mujeres tahitianas, y al mismo tiempo hay una idea de relación o de vinculación con la realidad cotidiana, con ese vestido colonial, a la francesa, ¿no? Y sin embargo la otra figura que parece que es una especie de juego de posiciones, ¿no?
La vestimenta ya es la típica, ¿no?, de Tahití, que tanto va a gustar a Gauguin. Se dice que esta obra se basó, para pintarla, Gauguin, que era un gran coleccionista también de objetos y de arte antiguo y objetos exóticos, se basó en un pequeño friso que compró en la Exposición Universal de París de 1889. Y en ese friso de la isla de Java aparecían estas figuras recortadas, y él la transmutó o se inspiró en esa obra para hacer esta gran pintura, ¿no? También en este momento hace con la misma modelo, la Melancolía, las mujeres sentadas, reposando, en silencio, el lenguaje también de las manos, de las extremidades, esas manos grandes, esas fisonomías corpulentas, y el color de la piel, todo eso es lo que Gauguin, sin renunciar en absoluto a su lenguaje especial y muy sintético y muy reducido de los campos cromáticos, ¿no?, es lo que quiere transmitir lo mejor posible, la esencia natural o verdadera de ese ambiente y de esa vida que se ha creado, ¿no? Aquí fijaros cómo la perspectiva está muy rota al fondo del cuadro, casi sin horizonte, solamente esa vía de escape que pone exterior e interior en comunicación con esa figurilla rústica que casi parece una figura tallada o una figura modelada en barro, ¿no?, de ese jinete que mira a través, y la imagen de la mujer con esa postura perfectamente, con una pose perfectamente estudiada de las piernas, el brazo, el brazo derecho como en jarras, y el juego también de las telas de la vestimenta, ¿no? Está en un estado como de contemplación, y parece como si los mangos, las frutas que están en primer plano, y luego el sombrero y esa especie de incienso que se está quemando, fuera una pequeña ara, un pequeño altar improvisado en ofrenda, ¿no?, a alguno de esos dioses remotos que él quería también recuperar. Gauguin entonces escribe en sus notas sintéticas: soy capaz de entender por qué esta gente puede estar durante horas interminables, incluso durante días, sentada sin decir una palabra, limitándose a mirar melancólicamente. Ese mundo ensoñador y melancólico de las gentes de allí, melancólicamente mirando al cielo, decía. Soy capaz de sentir cómo todo esto me embarga y cómo experimento un sentimiento de reposo y de descanso absoluto, ¿no?, muy alejado de esas prisas o de ese mundo de su Francia. Bueno, aquí aparece esta otra obra también del mismo año, el año 91, El espíritu de los muertos. Gauguin se llena la cabeza de lecturas y de relatos que le cuentan, se empeña enormemente en aprender el lenguaje maorí y en entender la significación de los reyes, de los dioses, etc. Una de estas figuras o de estos personajes que habitan el mundo de ultratumba son los Tupapau, los espíritus que velan, espíritus de los muertos, ¿no? Aparece aquí el desnudo también de Toura o de cualquiera de sus modelos, ¿no?, haciendo un recordatorio también a la Olimpia de Manet. Lo que pasa es que aquí la figura, en vez de en un diván, está en un pequeño lecho que se vence casi hacia nosotros, en esas sábanas blancas que a su vez están sobre un pequeño festón que solamente se ve, que le fascina, ¿no?, la decoración de las telas, ¿no?, de las vestimentas y la decoración, la ornamentación tahitiana, y la figura tímida que se vuelve de espaldas y está
un poco con una expresión un poco de timidez o de miedo ante el personaje, que es un espectro ante el cual pues está sometidas todos sus sueños y todos sus pensamientos están vistos o están ineludiblemente, digamos, observados por esos espíritus que acechan, que es la muerte. El tema de la muerte también, estas culturas polinesias y esas creencias polinesias va a ser algo de una interpretación permanente, va a estar muy presente en la vida cotidiana, ¿no?, de los nativos. La opulencia de las tonalidades malvas, rosas, etcétera, que contrastan enormemente, en la que contrastan esas tonalidades frías, el blanco casi cegador, reflectante, ¿no?, de las sábanas. Matamua es una de las obras maestras de este periodo, justo antes de volver a Francia, en el año 92. Érase una vez, se traduce por Érase una vez, es una historia que el mismo Gauguin cuenta cuando está cansado de la capital y del ajetreo de Papet. Dice lo siguiente: me alejo del camino que bordea el mar, me adentro por un bosque que sube hasta bastante altura de las montañas y encuentro un vallecito. Los escasos habitantes que lo habitan quieren seguir viviendo como antaño, quieren volver a sus orígenes, no quieren estar en la civilización. Gauguin, por lo tanto, está redactando o está interpretando o plasmando en lenguaje pictórico una vivencia propia, es decir, que siempre ese registro y ese mundo entre lo real y lo imaginativo siempre forma parte de la obra de Gauguin. Aquí estas obras, o esta gran obra, mejor dicho, está hecha de retales de obras inmediatamente anteriores, que también tiene traducciones, como ese Area Area, que quiere decir algo así como jocosidad o jocosidades, del año 91, en la que las figuras claramente están retomadas en otro nivel, en Matamua, ¿no? Hay dos ámbitos nuevamente separados, en este caso por un tronco. Lo que pasa es que en vez de estar en diagonal es un tronco perfectamente enhiesto que divide a modo de bisagra el cuadro en dos mitades casi iguales, ¿no?, con una simetría muy marcada. Vemos que en un primer plano, aunque no tenemos que hablar de planos tal y como entendemos los planos en la profundidad o en la perspectiva clásica, sino ya aquí estamos ante ese nuevo lenguaje de juxtaposición de planos para entender también la idea de profundidad, etc. Aparecería la música con esas figuras femeninas de un blanco radiante que han esparcido unas flores en honor a la naturaleza o a cualquiera de las diosas que ellas veneran, con la doble flauta. Por lo tanto hay un sonido que nos está llegando de alguna manera y que tiene que ver también con las pinturas de la tradición francesa también, o de la tradición occidental, de los paraísos, del Edén, de la Arcadia, de los paraísos terrenales, y las pinturas bucólicas, pastoriles, de esa tradición de la pintura de los museos, ¿no? Y por otro lado, la otra escena, aparece la danza, algo que luego va a influir de manera muy incisiva, muy clara en lo que va a hacer luego el gran heredero de muchas de las avances o muchas de las innovaciones de Gauguin, que será Henri Matisse, ¿no? La danza alrededor de una estatua pétrea enorme, que es la diosa Ina, la diosa lunar Ina, que es la diosa de la vida, y a través de la cual, o alrededor de la cual, mejor dicho, esas mujeres están danzando. Al fondo, una opulencia casi mareante, ¿no?, de coloridos, ¿no?, que se saturan, ¿no?, con los verdes, los amarillos, al fondo unos violetas de esa montaña, que es las montañas que él habla, de esas montañas donde están enterradas todas las dinastías de los reyes que ya prácticamente están extintas, ¿no?
y esa búsqueda incesante del antaño, de una edad perdida para siempre, ¿no? Bien, en el año, ya del año 93, realiza esta obra de la diosa Tefatou, que es la diosa de la tierra, que está representada por una figura muy aprisionada en un espacio muy vertical, que casi como si fuera un pilar o una columna. Nuevamente tenemos que hablar de esas anatomías muy recias, ¿no?, de la raza maorí, y esta diosa al mismo tiempo es una figura que está con un perfil, pero un perfil muy pegado al fondo, casi no hay volumen, ese perfil muy recortado. Hay una influencia clara de los orígenes de la escultura arcaica, desde las culturas antiguas, desde Egipto hasta la Grecia del estilo ya arcaico, etc., ¿no? Y esa diosa está suplicando a la luna, a la diosa luna, que conceda la inmortalidad a los hombres, así es como nos lo cuenta. Por eso hay una figura también de un semblante masculino, ¿no?, donde aparece con esa y está mirando a la diosa Tefatou. Por otro lado, el manantial de agua clara que está en la parte baja de la obra, que hace alusión a esa búsqueda o ese sentido del origen, ¿no?, del origen de todo, del origen de la vida, ¿no?, ese manantial que emana permanentemente. Hay un colorido que nos choca, porque casi es como un colorido nocturno, ¿no?, como una ambientación, si es que de atmósfera se puede hablar, pero sí una especie de velo de oscuridad que va a teñir y que va a crear una sensación todavía más de misterio o de representación más allá de lo real, ¿no? Muy diferente en ambiente a esta Siesta en Tahití, que es una obra que realiza entre el año 92 y el año 94, la termina ya estando en Francia, en el año 94. Tiene algo que ver con esa primera que hemos visto de melancolía en cuanto a la composición, una superficie de suelo muy acusada, con una perspectiva bastante acusada en este caso. En este caso opta Gauguin por crear un espacio casi tridimensional, o que representa la tercera dimensión, con unas diagonales pronunciadas que hace el juego de las tablas del suelo, que nos da esa sensación de profundidad, y una serie de figuras que van salpicando la escena, de las que prácticamente no se les ve el rostro. Lo importante es crear ese ambiente de ensueño, de tranquilidad, de reposo, que podía estar muy cercana a una pintura de la vida cotidiana, ¿no? Y dentro de un realismo inusual, o que se aparta un poco del esquema temático de las pinturas más mitológicas o más míticas que hemos visto antes, ¿no? Hay que decir que esta obra tiene una serie de arrepentimientos en las que Gauguin, por eso tardó tanto, Gauguin, que es un artista que trabaja con bastante rapidez las obras, pues tardó 2 años en terminarla, y es que cuando llegó a París nuevamente cambió algunos elementos, ¿no? La figura, por ejemplo, de la camisa rosa, que está a la izquierda, está más avanzada la cambia de posición. Esa pequeña cesta, típico, los detalles de Gauguin del primer plano, que también va a tomar de Manet en algunos aspectos, ¿no? Una fruta, una cesta, un sombrero, antes era un perro lo que había ahí, ¿no? Muy aficionado también a representar animales domésticos en sus cuadros. Por otra parte, la falda de la figura
que es casi a la que se nos va a los ojos, ¿no? Porque está muy en primer plano y además tiene un punto también de misterio de quién será, ¿no? De la identidad, y muy vestido de ese ambiente entre lo occidental y lo indígena, ¿no? Aparece muy marcado. Esa falda, que en un principio había sido roja, finalmente opta Gauguin por realizarla en un tono oscuro para poder hacer luego esas decoraciones que tanto les gusta de las telas. Fijaros, ya en el año 93 Gauguin empieza a estar ya muy enfermo, empieza a tener problemas de piel, problemas de infecciones mal curadas, las piernas, tiene unos eczemas que se le van transformando casi en una especie de pequeña lepra, ¿no? de infecciones, y está muy debilitado, tiene por la mala alimentación, etcétera, ¿no? Y decide pedir permiso al gobierno para que le repatrien a Francia. En el año 93 llega muy cansado al puerto de Marsella. En ese momento, en ese año 93, los compañeros Navy de Bonavent, Paul Séroussier, etcétera, están triunfando en París con muchas exposiciones, y Ambroise Vollard, que va a ser uno de los marchantes más importantes de este momento, se interesa por su obra, ¿no? Cuando llega, él se siente completamente ajeno. En este autorretrato se ve esa especie, él está en este momento en Francia y aparece toda una serie de dilemas de si se tiene que quedar o si tiene que partir otra vez hacia Oceanía, porque en París no encuentra su sitio, ¿no? Realiza una exposición. Había relatado en este libro, también decorado por él, por xilografías, ¿no? Noa Noa, ese viaje a Tahití, con distintos grabados en madera, y una serie de pensamientos, de reflexiones, pero también de leyendas que ha aprendido de esa segunda tierra, o esa tierra de adopción que va a ser la Polinesia francesa. Los críticos y el público en general no entendían en absoluto ni las pinturas que estaban expuestas, que les resultaba muy chirriantes en cuanto al colorido, y con esas mujeres desnudas, con una raza que nada tenía que ver con las Venus de Cabanel, ni con la pintura francesa de Salon, ni nada que ver con esa tradición. Y Gauguin termina diciendo: me iré y nada me impedirá partir, y esta vez será para siempre. Qué estúpida existencia la vida europea. Finalmente, último destino, las Marquesas. Estamos ya a un paso de esa recta final en la trayectoria de Gauguin, fascinante y al mismo tiempo dura. Vuelve normalmente a Tahití, y de Tahití decide embarcarse a las Islas Marquesas, a una de las islas Marquesas, porque piensa que la vida allí es más barata. Él está sin un franco, no tiene casi sustento, está endeudado, tiene muchos problemas también de convivencia con los gobernadores de las islas, con los funcionarios. Escribe y está increpando en esa obsesión suya porque las cosas no cambien, ¿no? Y que no se dejen los habitantes de allí influenciar de una forma tan salvaje, o anular sus propias creencias e imponer la vida y las creencias y la moral cristiana, católica y todas las normas de la ética occidental. Eso le va a llevar a distintas detenciones, a enfrentamientos, también la corruptela de muchos de las administraciones francesas coloniales, etc. En este momento Gauguin, cuando se hace este autorretrato, ya es un viejo lobo solitario, ¿no? Como dirá aquel. Está abrumado por las múltiples lecturas filosóficas, una salud muy quebrantada
y un espíritu que sufre constantes delirios, constantes tormentos físicos. Los eczemas de las piernas se están infectando y están empeorando y amenazan con convertirse en una infección generalizada. Además, en Francia dice que ha contraído la sífilis y su última mujer, Teamara, su última vaina, le abandona por miedo al verle con esas llagas, etc., ¿no? En 1896, en este momento, ingresa en el hospital de Papet, donde se registra como indigente y donde escribe: estoy en el hospital colonial, tratándome el pie que está muy estropeado. Solo me queda decir que sigo pintando cuadros groseramente repelentes. Casi hay una especie de descreimiento, de tirar la toalla en un momento de vencimiento, ¿no? Aparece con la bata de enfermo, que parece un presidiario, parece alguien que está recluido, ¿no? Y con esa imagen sombría, con los ojos muy pesados, los párpados cargados, esa debilidad que expresa, ¿no? Aparecen dos imágenes al fondo que casi no se ven, que son siluetas que se traducen por un lado como símbolos de una personalidad dual, donde está el monje encapuchado relacionado con lo católico, con la religión católica, y por otro lado un inca o un indio inca, probablemente de alguna religión o una figura relacionada con el mundo inca o alguna religión precolombina. Son símbolos de esas raíces entre el cristianismo europeo y las raíces peruanas, ¿no? El Gólgota, un autorretrato cerca del Gólgota, nuevamente hace alusión a los pasajes bíblicos. El Gólgota, que es el monte santo donde fue crucificado Jesucristo, y donde hace una referencia, por tanto, nuevamente a ese sacrificio que le va a llevar inevitablemente hasta la muerte, y parece como es un vaticinio de lo que va a suceder inexorablemente, ¿no? Vive en una cabaña en este momento, vive en una cabaña en este momento, la cabaña a la que llama la Casa de las Delicias. Esto es una fotografía auténtica de Jules Agostini del año 96, y en la que va a decorar como último refugio, como último lugar en el que poder solventar todas esas penurias reales de su vida real, a base también de mucha morfina, todo hay que decirlo, y alcohol. Crea una serie de tallas de bajos relieves patinados con los que va a decorar, de diosas, de mujeres, etcétera, con las que va a decorar esa llamada Casa de las Delicias. Tiene un contacto ya por carta mínimo con Europa, con su nuevo marchante, que es Ambroise Vollard, con el que no se va a llevar demasiado bien. Y en ese momento de alucinaciones también, provocadas también por la morfina, toma un soporte que va a ser simplemente una tela de yute, de saco de yute, lo va a remendar varios retales y va a hacer lo que se ha llamado una especie de obra testimonial de su última obra magna, ¿no? Una obra que tiene unas medidas de 1,39 por 3,75, que está en el Museo de Fine Arts de Boston. Hay todo un testamento casi espiritual y un relato que él explica de la siguiente manera. Es un relato simbólico sobre la vida de la humanidad, según él, en 3 tiempos. La lectura de esta obra, en vez de ser de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Es decir, empezamos por la infancia, la niñez, con ese niño dormido, ese niño que está todavía en la edad de la inocencia, ¿no? Y custodiado por un personaje femenino y otro masculino. A continuación, la tentación
como vuelta otra vez o como una especie también de alusión al Génesis, ¿no? Como coger la fruta prohibida, que es la fruta del conocimiento, a través de la cual el hombre pierde su inocencia. Está ya contaminado por el saber, por el saber científico, ese conocimiento científico al que Gauguin siempre fue muy contrario, ¿no? Esa fruta prohibida es la que lleva de una forma inmediata, casi automática, a la caída, que es ese hombre de espaldas que aparece como una secuencia de movimientos de causa-efecto, ¿no? Con esa espalda grande, ¿no? Que al mismo tiempo está mirando lo que le va a venir, que es la muerte representada o encarnada por los espectros vestidos de púrpura, que están al fondo de un paisaje, por otro lado, lunar casi irreconocible y muy alucinado, ¿no? Si seguimos la trayectoria, aparece un niño que come inevitablemente, que podría estar en relación con la fruta que está adquirida por ese adolescente y que luego va a llevar a la caída y finalmente a la muerte, y una figura femenina en un escorzo reclinada, que está en un dilema, como dice, es la mujer que está entre la vida, que es la diosa Ina, con los brazos levantados, y la muerte, que está en el extremo izquierdo de la composición, que es esa momia peruana, ¿no? La idea de muerte representada por la momia. Todo luego una serie de personajes también secundarios, aquella mujer que vaga, que son espectros o ectoplasmas, ¿no? Que están casi fantasmagóricos, donde está el mundo de los muertos, una especie también de mundo de ultratumba que está medio representado. Hay otros mensajes muy encriptados y difíciles de descifrar, en los que Gauguin quiso dejar, como digo, testimonio de sus últimos pensamientos y de sus últimas alucinaciones, ¿no? En el año 99 esta obra se expuso precisamente en la Galería Vollard de París y fue considerada por muchos críticos de la modernidad ya como la obra maestra y la última obra de Gauguin. En este tiempo escribe en su diario: mi obra considerada, y esto es casi como una revelación última, ¿no? Y como un último deseo, ¿no? Mi obra está considerada como resultado pictórico y no tiene importancia en ese aspecto, decía. Lo que importa es el resultado moral, la emancipación, decía, la emancipación de la pintura desde ahora, liberada de todas las trabas, de ese tejido infame urdido por todas las escuelas y por todas las mediocridades. Es la manera de decir: hay que hacer y renovar la pintura, que no esté sujeta a doctrina alguna, ni siquiera a las escuelas modernas, ¿no? Ser esa mente y ese espíritu libre por el que siempre lucho. En 1902, y esta es la última obra que se conoce realmente de Gauguin, vuelve otra vez como un poco sus ojos a sus antiguos maestros, a Degas, esas carreras de caballo, por ejemplo, del año 68, con una composición muy tradicional en cuanto a estructura, con un ambiente y una perspectiva muy calmada, muy real, con el cielo, el mar, ese mar intenso, ¿no? Las olas y una planicie de playa, ¿no? Con esos jinetes, que tiene un aire todo ello como de despedida, como de una despedida afable, de una despedida dulce. Los personajes que hablan, entre ellos esa figura que está hablando con la mujer que va en el caballo, parece que le está invitando, ¿no? a seguir sus pasos, y los espíritus de los muertos, que son los que guían, como los caballos del Partenón, también utiliza esa
idea también de Gauguin, ese gusto de Gauguin por fijarse en las esculturas y en los relieves antiguos, ¿no?, de la Grecia también clásica, que también le va a llamar mucho, ¿no? Esa idea también de la lejanía, de irse, y ese personaje en primer plano que nos increpa, que nos mira como un poco dubitativo entre estar o no estar, y parece que en un momento dado, ese instante congelado, parece que en un momento dado va a dar la vuelta y se va a volver para enrolarse, ¿no?, digamos, a esa caravana de espíritus que finalmente tienen que dejar esta vida, ¿no? Bien, finalmente, los últimos meses de su vida hace esta obra en la que aparece también un autorretrato que dicen que podía ser de uno de los amigos que él tenía y que, en Marquesas, y que finalmente él terminó la obra porque tiene un estilo poco gauguiano. En un momento dado podía ser esa idea de haberla hecho a 4 más, ¿no? Eso quizás sea lo de menos. Lo demás es que aquí se ve a sí mismo ya como un artista fatigado, al que le falla la vista, por eso utiliza esos anteojos, y aparece una carta de Daniel Monfred, que es un amigo y pintor y coleccionista también de la obra polinesia de Gauguin, muy interesado en que se valore la obra del Gauguin polinesio, ¿no?, del Gauguin oceánico y de Oceanía, y le aconseja en esta carta no volver nunca más a Francia, y casi hay una especie como de sentencia de muerte en esta carta. Dice lo siguiente Daniel Monfred: ahora tú eres un artista legendario y único, o si no lo eres todavía, lo vas a ser dentro de poco. Un artista que nos envía obras desconcertantes, un artista que nos envía obras inimitables de aquellos remotos mares del sur, creaciones definitivas de un gran hombre, dice, quien de alguna manera ya se ha ido de este mundo, o sea, ya está diciendo, abandónate porque no retornes a París, ¿no? Después de muchas detenciones, encarcelamientos, como hemos dicho antes, pues finalmente se abandona a la muerte Gauguin en su cabaña. Había intentado previamente un suicidio ingiriendo arsénico, al que le salvaron, del que le van a salvar, pero finalmente las dosis de morfina son cada vez mayores porque los dolores son mayores, y morirá de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de droga y alcohol, ¿no? Antes de morir, unos días antes de su muerte, en el año 1903, dice: esta noche soñé que estaba muerto, dice, y una cosa curiosa, era precisamente el momento en que me sentía más feliz. Vi al ángel de las alas blancas que subía hacia las estrellas y me llevaba de la mano. Bien, finalmente muere Gauguin, y los restos que en un primer momento los párrocos de las iglesias católicas no querían enterrarlo en suelo cristiano, finalmente su amigo, el cura Bernier, finalmente consigue que los restos de Gauguin, que es donde están, descansen en ese cementerio católico de Ibaoa en Atuona, ¿no?, en las Islas Marquesas. Será, por lo tanto, ya un exilio ya definitivo en este paisaje al que tanto amó a lo largo de su vida. Bien, pues hasta aquí la vida y la obra de Paul Gauguin. Espero que os haya gustado. Hasta pronto, cuidaros mucho.